gloria a Dios porque hasta aquí Dios lo ha ayudado, amén. Me gustó mucho el ejemplo que usaba hermano cuando nos hablaba de los diezmos y las ofrendas y él expresaba un fuerte grito, amén. Él decía por el miedo, ¿verdad? ¿Qué le parece si usted y yo nos imaginamos, no sé, algo que nos dé miedo a nosotros y pegamos un fuerte grito como que eso apareciera frente a nosotros? No, ese parece un grito de júbilo. Yo no creo, por ejemplo, yo le voy a contar un secreto que yo tengo, ya lo he contado con los jóvenes, ya me molestan con eso. Y es que por una u otra razón hay cierta reacción que yo tengo a la hora de que un gran animal como el ratón pasa frente a mí y hay un grito, ¿verdad? Obviamente cuando yo veo un ratón, si es mi caso, yo no voy a gritar ¡Woo! Pero tampoco voy a gritar, yo voy a gritar muy varonil, ¿verdad? Voy a gritar ¡Oy! ¿Cómo gritaría usted? Yo no sé si usted le tiene miedo a los ratones, pero ¿cómo gritaría usted? ¿Cómo? Amén. El día de hoy, amados hermanos, hago este ejemplo, aparte de que pues me causó gracia, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de un aspecto tres aspectos muy importantes que el Señor hablaba a mi vida. Uno de ellos es la humildad. Amén. Yo no estoy presumiendo de ser humilde, de haberle contado un miedo que yo tengo, pero aprovechando el ejemplo, ¿verdad? Nosotros hemos sido llamados a ser personas humildes, a ser personas rendidas, amén, y tener un corazón dispuesto, amén. Hoy vamos a hablar, como usted sabe, vamos a ver, levante su mano, quienes están en su hogar, en su familia, llevando su casa de oración, semana a semana. Levanten su mano, semana a semana. El martes por la noche, Pastor Josué realmente preguntaba esto. Y creo que es importante que nosotros veamos esto como familia, amén. La casa de oración es algo que nosotros iniciamos, amén, y Dios puso en el corazón de esta iglesia para que juntos como familia levantáramos ese altar al Señor, amén, y que declaremos con dedicarle al Señor ya sea una hora, ya sea el tiempo que Dios ha puesto en tu corazón y decir: Señor, tú eres el rey de esta casa. Amén. Y queremos invitarte, amado hermano, si tú ya tienes este folleto, que tú lo puedas hacer. Si tú todavía no eres parte por una u otra razón, que te acerques a nosotros y que puedas ser parte de esta casa de oración. Amén. Y hablo de esto porque la otra vez mi papá preguntaba, el pastor Robert preguntaba en el mes de febrero, ¿verdad? ¿De qué se trata este mes? No recuerdo cómo decía la pregunta, y alguien decía el mes del amor, ¿verdad? Y hago esta introducción para que si yo le pregunto ¿de qué es el mes de junio? Usted no me diga es el mes del mundial, ¿verdad? Si yo le pregunto a usted ¿de qué es el mes de junio? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cómo? Amén. De activar nuestro llamado. ¿Puede repetir conmigo? Activar nuestro llamado. Levanten la mano aquí quienes creen que tienen un llamado en el Señor. Levanten la mano con toda sinceridad. El día de hoy, aprovechando que es el mes de activar nuestro llamado, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado. La diferencia es activarlo. La diferencia es caminar en cuestión de ese llamado. Amén. Puedes voltear a la persona que tienes al lado y preguntarle: ¿ya activaste tu llamado? Entonces, el día de hoy quiero que hablemos de 3 claves para activar nuestro llamado. Amén. Puedes repetir conmigo: 3 claves para activar nuestro llamado. Humildad, repita conmigo: humildad, rendición y disposición. Otra vez: humildad, rendición y disposición. Para este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, quiero que pueda acompañarme en su Biblia, amén.
en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Vamos a iniciar este tiempo, amén. Y quiero que me acompañe, pueda cerrar sus ojos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y pedirle que Él hable a nuestra vida, a nuestro corazón, que Él me use y que abra nuestro entendimiento para que en el nombre de Jesús podamos activar nuestro llamado, amén. Oremos juntos. Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día, porque Señor Jesús, si hoy pudimos abrir nuestros ojos, no es gracias a lo que hemos hecho, a lo que hemos merecido, es gracias a ti, a tu misericordia, a tu gracia y a tu favor. Hoy, Señor, que estamos acá, Señor, queremos pedirte que en el nombre de Jesús, tú abras nuestros oídos, tú abras nuestra mente. Tú en el nombre de Jesús nos llenes de entendimiento para poder recibir, Señor, esa palabra que tienes para nosotros. Que tú hables a través de mí y que en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros, Señor, podamos activar ese llamado que tú has puesto en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti damos desde ya toda la gloria, el honor, el poder y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Demos un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Pueden levantarla conmigo? Amén. Vamos a leer todos juntos. Vamos a pedirle a los hermanos que nos pongan el pasaje. Yo voy a leer la versión nueva, traducción viviente. Amén. Isaías capítulo 6, versículo 1. Y el día de hoy vamos a estudiar este pasaje, así que quiero que ponga atención a lo que estamos leyendo y que en el nombre de Jesús juntos podamos entender la palabra de Dios. Amén. Comencemos con el versículo 1. El año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y al borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado, porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo. Escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces yo dije: Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó: hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive una 10ª parte, un remanente, volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebinto o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor por su hermosa palabra?
En este estudio que vamos a hacer sobre este pasaje de la palabra de Dios, no cierre su Biblia, nos vamos a centrar únicamente en este capítulo. Vamos a ir viendo el llamado que el Señor hace sobre el profeta Isaías. Amén. Un profeta que nosotros conocemos, un profeta el cual el Señor usó de gran manera en diferentes reinados para diferente propósito, pero este es, aunque no es el capítulo 1 del libro de Isaías, es el llamado, la activación que el Señor hizo, puso y nombró, declaró sobre su Hijo. Amén. Comenzando en el versículo 1, el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Cuando nosotros vemos en este pasaje, vamos a ver tres ejemplos. Amén. Vamos a ver sobre el rey Uzías, vamos a ver sobre los serafines, sobre los ángeles y vamos a ver sobre el profeta Isaías. Amén. Siempre pensando en las tres claves que yo le había dicho. ¿Cuáles eran? Amén. Humildad, rendición, disposición. Amén. Comencemos hablando sobre el rey Uzías. Cuando nosotros vemos en Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes, nos habla de que el rey Uzías fue un rey que Dios usó en gran manera. Amén. Un rey que construyó, un rey que conquistó, un rey que Dios le hablaba. Amén. Y en términos generales podemos pensar que el rey Uzías, en el llamado que Dios había puesto en su vida, amén, había sido un buen rey. Amén. Que había hecho buenas cosas, que el Señor lo había usado. Sin embargo, lamentablemente la historia del rey Uzías no termina de una manera muy favorable. Termina... Perdón, se me había olvidado que tenía que mover el púlpito para acá. Amén. La historia del rey Uzías termina, a pesar de todo lo que él había hecho, termina de una manera difícil. Cae lepra sobre él y muere aislado. Amén. Uno podría pensar, pero ¿cómo un rey que Dios había usado, un rey con un llamado, una persona, un hijo de Dios, que tanto había tenido la presencia de Dios en él y que Dios lo había guiado y lo había llevado a conquistar, amén, terminó como terminó? Y es que cuando uno se pone a leer la historia del rey Uzías, también llamado Azarías en algunos pasajes, podemos ver de que lamentablemente él tenía un llamado, pero su historia finalizó como finalizó porque dice que su corazón se enalteció delante de Jehová. Amén. Hoy estamos hablando que para activar nuestro llamado necesitamos ser humildes, rendir nuestro corazón al Señor y estar disponibles para activar ese llamado. Amén. El rey Uzías, con un gran llamado, finalizó su trabajo, su vida de una manera lamentable porque su corazón perdió su humildad, porque no reconoció de quién venía el poder, de quién era la gloria, y actuó conforme a su propia voluntad. Dile a la persona que tienes al lado tuyo: no actúes conforme a tu propia voluntad. Amén. No actúes conforme a tu propia voluntad. Amén. Porque cuando nosotros somos orgullosos, enaltecemos nuestro corazón, creemos que vamos a lograr las cosas por nosotros mismos y no por lo que el Señor puede hacer en nosotros, en nuestro corazón hay orgullo. Nosotros nos enaltecemos y pensamos que el Señor, amén, es como que nosotros le hiciéramos un favor al Señor y no el Señor actuando a través de nosotros. Y en este pasaje, en este primer ejemplo, el profeta Isaías nos comienza hablando de que en ese mismo año el Señor se le reveló. Amén. Porque después de la muerte del rey Uzías, imagínense cómo quedó el pueblo de Israel. Muere el rey, amén,
no se sabe qué va a pasar, hay incertidumbre, el pueblo está en pecado. Y entonces el representante de Dios para el pueblo de Israel se encuentra, podemos entender que se encuentra atribulado, se encuentra rendido, se encuentra sin saber qué va a pasar. Y entonces creo que es importante que nosotros podamos aprender, amados hermanos, que para recibir la revelación del Señor, que para escuchar la voz de Dios y entender la voluntad de Dios, nosotros debemos empezar a rendir nuestro corazón. El profeta Isaías, no podemos pensar que un día iba caminando y se le reveló el Señor. Yo creo que cuando el Señor se te revela es porque tú has inclinado tu corazón a Él y la revelación viene a tu vida, porque hay humildad, hay rendición y hay disposición. ¿Cuántos acá les gustaría que el Señor se revele frente a ustedes? Que puedan escuchar la voz de Dios, que puedan entender la voluntad de Dios. Amén. Pero muchas veces nosotros no tenemos la capacidad para rendirnos a Él. Decirle: Señor, yo no puedo sin ti. Señor, te necesito. El pueblo de Israel se encontraba en un contexto difícil, complicado, y eso hizo que el profeta, en medio de esa incertidumbre, humillara su corazón, se rindiera ante el Padre Celestial y estuviera dispuesto a escuchar su voz. Amén. Cuando leemos el versículo 2, el profeta Isaías nos relata: lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Repita conmigo: 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Amén. En medio de esta rendición, al profeta Isaías se le revela en una visión, amén, como los ángeles, los serafines, presentaban adoración al Señor. Y usted sabe que en la Biblia no hay nada que esté escrito por casualidad. ¿Usted lo sabe? Y entonces la palabra de Dios nos relata que los ángeles, los serafines que estaban adorando al Señor, tenían 6 alas. Con 2 alas ellos tapaban su rostro. Amén. Con 2 alas ellos cubrían sus pies. Amén. Y con 2 alas ellos permanecían volando, ellos permanecían trabajando, adorando al Señor. Amén. En el segundo ejemplo que vamos a aprovechar en este pasaje, vemos la humildad, vemos la rendición y vemos la disposición. ¿Por qué será que los ángeles, siendo diferentes a nosotros, siendo más parecidos al Señor, siendo libres de pecado, amén, tapaban su rostro al adorar al Señor? Ellos tapaban su rostro porque estaban delante del único santo, del único rey, del único Dios glorioso, del único Dios increíble. Y entonces ellos delante del Señor nos demuestran un ejemplo: la humildad, la rendición. Ellos tapaban su rostro porque así como ningún hombre puede ver al Señor, como nos relataban en el Antiguo Testamento, y seguir con vida, porque la majestad del Señor es algo que ni tú ni yo podemos entender, pero así como nosotros pudiéramos, para que lo podamos entender en otras palabras, nosotros estamos en un tiempo de mucho calor, amén, y nosotros decimos: qué fuerte está el sol. Qué fuerte está el sol. Eso era parte del susto que hablábamos al inicio, ¿verdad? Pero fue prueba y nadie gritó. Los felicito. Pero a mí sí me asustó, pero gracias a Dios no grité. ¿Sí? Cuando nosotros vemos un ejemplo de la majestad del Señor, vemos el sol. Nosotros lo presenciamos, nosotros lo sentimos, pero nosotros ni siquiera podemos verlo fijo. Ahora imagínense estar tan cerca del sol. ¿Qué pasaría con nosotros? Rostizados, ¿sí? No sé ni a cuántos kilómetros de distancia, no podríamos ni siquiera avanzar. La majestad del Señor es así.
Y cuando nosotros entendemos la majestad del Señor, nosotros podemos entender también a los ángeles, a los serafines. Con 6 alas, ellos usaban 2 para volar y seguir adorando, pero con otras tapaban su rostro, porque ellos sabían que no merecían estar delante de un Dios tan poderoso, un Dios tan santo. Y muchas veces nosotros, amado hermano, queremos ser usados por el Señor, queremos que el Señor se manifieste en nuestra vida, queremos activar ese llamado que Él tiene para nosotros, pero no tenemos humildad, pero creemos que le vamos a hacer un favor a Dios, cuando el Señor, amén, es el que merece toda la gloria, todo el honor, todo el poder y toda la alabanza. Y dice que los ángeles tapaban su rostro. Ahora también dice que tapaban sus pies. Sí, gracias a Dios. No sé cuándo se inventaron los zapatos, los calcetines. No sé si a usted le gustan sus pies, pero los pies no particularmente se reconocen como, wow, qué bonita parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Más si no tuviéramos calzado, ¿verdad? Andarían todos chucos, ¿verdad? Y no entro en detalles para que usted se quede conmigo y no se asuste por las imágenes que puedan venir a su mente. Amén. Pero ellos en su humildad, en su rendición, tapaban sus pies, porque nuestros pies representan, amados hermanos, una parte tan imperfecta de nosotros, una parte tan sencilla, que la majestad de nuestro Señor, mientras te adoro, Padre, amén, no mereces tú ver lo que yo soy, porque esa es la humildad y la rendición que nosotros debemos tener. ¿Cuántos de acá tienen defectos? Levanten la mano. Y si alguien no levante la mano, pégale ahí un codazo y lo pasamos al frente y entre todos le decimos sus defectos. Amén. No, pues es que para que seamos humildes, ¿sí? Porque es que eso también lo entendemos en la Biblia: quien se exalta será humillado, y el que se humille será exaltado. No nos exaltemos, no nos enaltezcamos, rindámonos al Señor, porque sin Él no somos nada. Amén. Y cuando hablábamos de 3 claves para activar nuestro llamado, hablábamos, le pregunto a usted nuevamente para saber que está conmigo. La primera, ¿cuál era? Humildad, rendición, disposición. Los ángeles estaban humildes ante el Señor, se tapaban su rostro. A ver, tápese su rostro usted, puro el emoji de los monitos, ¿sí? Amén. Se tapaban sus pies, amén, porque estaban rendidos al Señor, pero con sus otras 2 alas seguían volando, seguían adorando. ¿Por qué? Porque demostraban, reflejaban disposición. Amén. ¿Va conmigo? ¿Me estoy logrando explicar? Amén. Gloria a Dios. Versículo 3. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Podemos decir todos juntos? Santo, santo, santo. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Podemos decir todos juntos? Más adelante dice que las columnas, el edificio temblaba. ¿Usted cree que con lo que acabamos de decir temblaría algo acá? Otra vez, todos juntos. Vamos mejorando. Ahora cierre sus ojos. Imagínese la majestad del Señor y diga conmigo: Santo, santo, santo. ¿Cuántos aman al Señor acá? ¿Cuántos saben que el Señor es santo? ¿Cuántos están enamorados del Señor? Cuando uno realmente, amado hermano, tiene esa humildad, esa rendición y esa disposición, uno cuando se levanta, dobla sus rodillas y ora,
uno no lo hace, Señor, y te acuerdas, este es mi listado, como algunos hacen en diciembre, voy a querer la bicicleta, voy a querer el PlayStation, No, cuando uno cierra sus ojos y ora y realmente tiene un corazón rendido, creo que puede hacer como los ángeles, hacer temblar lo que está a nuestro alrededor, porque esa adoración era tan fuerte, que el profeta Isaías, no sé qué tan cerca estaba, no sé qué tanto había entrado, pero imagínense como que alguien viniera por primera vez a la iglesia y nosotros estamos aquí adorando, amén. Y esa persona no puede ni pasar el arco de la entrada, que siente escalofríos, que siente qué está pasando acá, que siente que algo está pasando diferente. Esa es la adoración que nosotros debemos presentar a nuestro Señor. ¿Sí? Muchas veces, hermano Luis, hermana Hilary, pasen adelante y ahí estamos, ¿verdad? Aplaudan más fuerte y ahí estamos, ¿verdad? Imagínense usted, si aquí en lo público muchas veces nos cuesta, ¿cómo es nuestra adoración allá en lo privado? Que nadie nos está viendo, que nadie nos está juzgando. Amén. Esa es la humildad que tenemos que tener nosotros. Esa es la rendición que tenemos que tener nosotros para activar el llamado que Dios tiene para tu vida. ¿A cuánto les gustaría acá que el Señor los use? ¿Sí? ¿O a usted le gustaría que el Señor, no sé, use sus virtudes y que diga, Señor, aprovéchame porque mira cómo soy? ¿Sí? O sea, tenemos que nosotros tener esa humildad para decir, si te voy a adorar, Señor, lo voy a hacer con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón. ¿Cuántos lo pueden hacer? Tengamos cuidado, amado hermano. No se trata de un checklist, no se trata de una lista de asistencia, no se trata de hoy sí, mañana no. Se trata de que si tu corazón es humilde, si tú estás rendido al Señor, tú puedes realmente dar esa adoración que el Padre merece y estar dispuesto a activar ese llamado que Él tiene para ti, no tú tienes para Él. ¿Sabemos entender esa diferencia? No es lo que tú quieres hacer, no es las fuerzas que tú puedas tener, es lo que Dios tiene esperando para ti. Yo creo que todos los presentes tenemos un llamado de Dios. Tal vez algunos ya han podido dar pasos en ese llamado. Tal vez otros nos encontramos de brazos cruzados esperando que eso pase. Amén. El propósito, el llamado que tienen los ángeles o que tenemos todos es adorar al Señor. Y con este ejemplo de este pasaje tan hermoso, vemos cómo lo debemos hacer para que realmente se haga como el Padre lo espera de nosotros. Amén. Y dice el versículo 4, lo repito, sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. ¿Sí? Estaba lleno de la presencia de Dios, estaba lleno de ese humo santo que nosotros vemos en muchas historias, en muchos pasajes, cuando el pueblo, los profetas llevaban sacrificio al Señor. ¿Sí? Ese humo que llegaba al Padre Celestial es ese humo que era consecuencia de la adoración, del corazón, de la rendición, de la humildad, de la disposición que los ángeles estaban presentando. Amén. ¿Quieres tú que como ese humo llenó ese lugar, amén, tú puedas provocarlo y que llegue delante del Padre? Es como cuando tú haces un churrasco en tu casa. Amén. Si tú haces churrasco en tu casa y está bueno, los demás vecinos se van a enterar. ¿Sí o no? ¿Cuál es la estrategia que usan acá nuestros hermanos cuando hay venta de churrasco los domingos? Sí, está el gordito, están las brasas. O sea, el gordito no es ningún hermano que esté cocinando, el gordito de la carne. Sí, no voltea a ver a nadie ni a mí. Sí, y
Y si usted no me deja mentir, los hermanos ponen cerca la churrasquera. ¿Y qué pasa con los que estamos aquí adentro? Nos ahumamos, no, sentimos el rico olor, se nos antoja. ¿Qué esperamos de usted? Que después del servicio pase a la cafetería, no se vaya a la estancia o a otro lugar, que pase ahí porque ahí hay algo rico. La adoración de los ángeles era tan deliciosa por esa humildad, por esa rendición, por esa disposición, que el lugar estaba lleno de ese humo. Amén. A los serafines se les describe como seres que están ardiendo. ¿Por qué será ese ardor, amado hermano? ¿Por qué será esa temperatura? Por esa adoración que han presentado y que presentan al Padre Celestial. ¿Puedes tocarte tú la frente? ¿Cómo está esa temperatura, mi hermano? ¿Cómo es esa temperatura espiritual? Amén. Esa temperatura espiritual nace de un corazón humilde, rendido y dispuesto. Amén. Versículo 5. Entonces dije: todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Todo está acabado para mí. Cuando el profeta Isaías, amado hermano, ve la adoración de esos ángeles, o más que ver, puede sentir la majestad de nuestro Padre Celestial. Él se da cuenta que Él no es nada, que Él, a pesar de ser un profeta, a pesar de que Dios lo usa, Él no es nada. Él es un ser más imperfecto. Amén. Y ahí vemos su humildad. Él teme por su vida, ¿por qué no? Muchas veces se nos habló en la Biblia que nos dice: nadie me podrá ver y seguir con vida, porque así es la majestad, la magnitud de nuestro Señor. Y ahí vemos un corazón humilde en el profeta Isaías. No es: Señor, aquí estoy, dame tu presencia, lo merezco. ¿No me has visto cómo me ven en la iglesia? ¿No me has visto cómo me ven en la colonia? ¿No me has visto qué posición tengo en mi trabajo? Merezco ser lleno de tu presencia. Espero que haya cambiado el tono de la voz. Ese era el objetivo, ¿verdad? Porque a veces hablamos así, cambiamos un poco el tono de voz. Amén. Y es que el profeta Isaías teme por su vida porque se da cuenta que necesita ser humilde y reconocer que lo que está experimentando, que a quien tiene frente a él y todo lo que está sucediendo, él no merece nada de lo que está pasando ahí. Amén. Y es que ese es un corazón humilde y rendido y teme por su vida. Amén. La vida de Isaías, del profeta Isaías, amado hermano, pudo haber sido tan brillante como un diamante, pero tal vez no perfecto, pero rendido al Señor, profeta, predicar su palabra. Pero cuando colocas un diamante sobre un fondo perfectamente negro y tiene la luz adecuada sobre él, puedes ver cada aspecto e imperfección, cada defecto e imperfección. Defectos que tal vez los demás no podían ver, defectos que tal vez él mismo no podía ver, pero al estar reflejado sobre la santidad y majestad de nuestro Señor, se notaba que él debía ser humilde y rendirse ante él. ¿Cuántos de acá tienen facilidad para reconocer sus errores? Es difícil, más si es un error que tal vez te lo está haciendo ver una persona con la que estás compitiendo, más si estás buscando quedar bien. Amén. Cuando nosotros debemos reconocer nuestros defectos e imperfecciones, no es meramente fácil. Pero amado hermano, cuando estás buscando la presencia de Dios, lo primero que tienes que hacer es ser humilde, es rendirte, porque así como tienes tantas virtudes que el Señor te ha dado,
tu naturaleza humana te dice que eres imperfecto, que no vas a llegar al cielo por lo que tú hagas, por el nombre tan bonito que te pusieron tus papás, porque creciste en una colonia de un estatus alto. Tú vas a llegar al cielo, vas a activar el llamado que Dios ha puesto en tu vida, porque Él ha sido bueno contigo. Porque Él, el Señor Jesús, murió en una cruz sin que tú, ni yo, ni nadie lo mereciera, y que nuestros pecados fueran perdonados. Amén. Demos un aplauso al Señor. Si tú lo estás entendiendo, amado hermano, algo que debemos empezar a hacer es ser humildes. Puedes decirle a la persona que tiene al lado tuyo, tienes que ser humilde, pero díselo así como regañándolo. Tienes que ser humilde. Levántale la ceja, cambia el tono de voz, sácate el cincho. Amén. Versículo 6. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. ¿De dónde salió ese carbón encendido? ¿De dónde salió ese carbón encendido? De la presencia del Señor, del altar que estaban construyendo para Él. Amén. Si tú estás queriendo ser humilde, si tú estás queriendo tener un corazón dispuesto y rendido al Señor, tienes que entender que tus pecados, tus imperfecciones pueden ser lavadas, perdonadas, aprovechadas solamente cuando nosotros vamos a ese altar. Y ese altar está encendido por la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos acá han ido a algún churrasco? Perdón por lo de churrasco, no sé si lo estoy antojando y no sé si hoy hay almuerzos, pero no es churrasco. Y la persona que encendió el churrasco tal vez no es la mejor para encender ese churrasco, ese fuego, ese carbón. ¿Sí? La carne tarda más, no se coció bien, no se disfrutó bien. ¿Sí? Perdone que los ejemplos tengan que ver con comida, no he desayunado, pero para que usted me entienda, ese altar, ese carbón, amén, que anteriormente el profeta Isaías decía: yo de unos labios tan impuros, él estaba reconociendo uno de sus mayores defectos. No es casualidad que el ángel, ¿dónde puso ese carbón? En su boca. Amén. El Señor puede poner ese carbón encendido para santificarte, para justificarte, para perdonarte, para limpiarte en ese defecto que a ti te está alejando de Él, cuando tú tienes la capacidad de reconocerlo, de decirle: Señor, esta dificultad tengo. Señor, esto es lo que me está alejando de ti. Señor, con un corazón humilde decirle: Señor, aquí es donde necesito ayuda. Y si somos humildes podemos reconocer que en todo necesitamos ayuda. Y dice que el carbón estaba tan caliente, bueno, no lo dice, pero lo podemos entender. Hasta el mismo ángel tuvo que usar unas tenazas para poder tomar ese carbón. No era un simple carbón. Si usted lo visualiza, tal vez era un carbón que era blanquísimo de lo encendido que estaba, que al tomarlo dejaba ceniza por donde pasaba, porque ese altar era lo mejor que había llegado al Señor. Cuando tú y yo realmente tenemos un corazón humilde, rendido y dispuesto, podemos, en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, encender ese altar familiar, ese altar personal, ese altar en nuestra casa, ese altar en la intimidad, ese altar en lo público, en el trabajo, con tus amigos, con tus compañeros, de tal manera
que el Señor te da la capacidad para ahora sí ser una persona, tal vez no perfecta, pero sí santa, porque Él es santo, porque Él te ayuda a ser santo, porque Él te permite ser santo. Amén. Uno de nuestros llamados, hablando de eso, es ser santo. ¿Y por qué? Porque Él es santo. Pero no lo podemos lograr sin su ayuda, sin activar ese altar. Amén. Hoy estamos hablando de 3 claves para activar nuestro llamado. Agreguémosle una más: el altar encendido. Pero el altar se enciende, amado hermano, con humildad. ¿Cómo? Rendición y disposición. Amén. Versículo 8. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. ¿No le parece curioso este versículo, versículo 8? Pregúntele a la persona que tiene al lado suyo: ¿qué miras de curioso en este pasaje? Pregúntele, no vi que nadie preguntara. Pregúntele, a ver si le dan la respuesta correcta. ¿Sí? Isaías capítulo 6, versículo 8. ¿Qué miran de curioso en este pasaje? Ok, la respuesta del profeta Elías, sí. ¿Qué más ven curioso en este pasaje? Que él escuchó la voz de Dios. Amén. ¿Qué más? No sé si ya lo dijo, pero le voy a dar la respuesta. ¿No le parece curioso que aquel que nos creó, aquel que sabe nuestro principio y nuestro final, y cuando digo nuestro, de toda la humanidad, de toda la creación, tenga preguntas que hacer? ¿Cuántos saben que Dios tiene todas las respuestas? Esa es la curiosidad que vemos en este pasaje. O sea, ya vimos que el profeta Isaías ya dijo: no soy nada, y ahora viene el Señor y le pregunta a él. O sea, está buscando alguna respuesta en el profeta Isaías. Esto me parece algo muy curioso, porque el Señor sabía la respuesta. Esa es la curiosidad, la peculiaridad de este pasaje. ¿Por qué creen ustedes que Dios, sabiéndolo todo, hace preguntas? Yo creo que los que, bueno, todos hemos tenido a alguien mayor que nosotros, ya sea un maestro, a nuestros papás, nuestra mamá, nuestros abuelitos. ¿Qué pasa cuando, no sé si en medio de una travesura, en algo que no hicimos bien, nos preguntan, pero nos lo preguntan sabiendo lo que ya hicimos? Esa era una de las, aprovechando que no están los pastores, mis papás, esa es una de las trampas más grandes que me hacía mi mamá, por ejemplo. Yo le hablaba de unos temores, ¿verdad?, que uno tiene, ¿verdad? Y cuando mi mamá me preguntaba algo, era porque ella sabía la respuesta. ¿A algunos les pasó? Es como que nos dieran la oportunidad, ¿no? O sea, no es que nos vamos a librar del castigo en esta situación, pero tal vez reduce la pena, ¿verdad? Sí, es cuando un culpable dice: bueno, pues reconozco, bueno, le bajan la pena, ¿sí? Entonces el Señor le pregunta al profeta Isaías, o lanza la pregunta: ¿quién irá por nosotros? ¿Qué estaba buscando el Señor encontrar en el profeta Isaías? Disposición. ¿Puedes repetir conmigo? Disposición. Amén. Porque quería saber si el profeta Isaías, después de tener un corazón humilde, rendido, tenía disposición. ¿Qué harías tú, amado hermano, si el Señor te habla y te dice: ¿estarías dispuesto? Fácilmente podemos decir: sí, ¿cómo no? Claro, por supuesto, Señor. O sea, dices, ¿cómo es la frase? Dice: sapo, yo salto. ¿Sí? Rana, yo salto. Dice, usted sabe las frases, ¿verdad? No voy a seguir con eso. Pero el Señor quería identificar, reafirmar si el profeta Isaías tenía disposición. No nos vamos a detener tanto del versículo 9 al 13, porque ahí encontramos el llamado. Pero si usted puso atención, veíamos que el llamado no era algo fácil,
Iba a ir a predicar. Y gracias a Dios no es mi ejemplo, pero iba a predicar a gente que no le iba a poner atención. Iba a ir a predicar, a anunciar la palabra de Dios a gente que ni siquiera le iba a tomar importancia, que ni siquiera se iba a esforzar en entender. Porque muchas veces el llamado de Dios, amén, no es lo que nosotros estamos buscando o lo que nosotros quisiéramos. Amén. Yo quisiera que el llamado de Dios fuera que yo fuera presidente de la nación, que el llamado de Dios fuera que yo fuera millonario. Pero si el llamado de Dios para tu vida es que tú vayas a predicar a las calles, ¿estarías dispuesto? Amén. Si el llamado de Dios es que tú vayas a las naciones, amén, y que te toque dormir donde no hay cama, comer donde no hay comida, amén. Porque muchas veces el llamado de Dios no es lo que nosotros estamos esperando. Señor, pero es que yo quería que me pusieran a servir dentro del templo, no en el parqueo. Un ejemplo, amén. Porque es que no es lo que tú quieres para Dios, es lo que Dios quiere para ti. Amén. Y la respuesta que todos daríamos, sí, yo estaría dispuesto. Pero realmente logramos reflejar esa disposición cuando tenemos un corazón humilde, rendido y disponible. Amén. ¿Se entiende lo que estamos viendo hoy, amado hermano? Estamos hablando de activar nuestro llamado en el Señor. Yo creo que todos hemos sido llamados a predicar su evangelio a las naciones, a aquel que no le conoce. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a hablarle a otros de Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a reflejar sin ni siquiera abrir nuestra boca que Dios vive, que Dios transforma nuestra vida? Porque no necesariamente predicar significa hablar, citar algunos pasajes, porque nosotros hemos sido llamados también a ser adoradores. ¿Cuántos adoradores hay acá? A mí me encantaría decirle, yo soy un adorador y cantar como los hermanos cantan acá. No lo puedo hacer, pero sí lo que puedo hacer es decir, Señor, acepto el llamado que tú me has dado de ser un adorador. La palabra de Dios nos dice que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores del 100%, adoradores aquí y allá, adoradores donde quiera que vayamos, adoradores en todo lo que hagamos, adoradores aquí en la alabanza, adoradores con mi pareja, adoradores con mis hijos, adoradores cuando nadie me ve, adoradores cuando nadie está observando, nadie me está vigilando, porque ese es también nuestro llamado. Tú quieres activar un llamado específico de Dios para tu vida, tienes que encender ese altar con humildad, rendición y disposición. Amén. ¿Quieres que el Señor te ayude a cumplir ese llamado? Tienes que mantener ese altar encendido. ¿Cómo lo hacemos? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Parte de eso es venir a la iglesia. Pero realmente estás viniendo a la iglesia a buscar la palabra de Dios, a buscar la presencia de Dios. Amén. Preguntas que nos tenemos que hacer con humildad, con rendición. ¿Realmente estás encendiendo ese altar en tu casa? Orándole al Padre, dándole ese tiempo al Señor en tu vida. ¿Realmente estás haciendo lo mejor que puedes hacer en todo lo que haces? ¿En tu trabajo? Como padre, como madre, como esposo, como esposa. Amén. Porque así es como mantenemos ese altar encendido. Amén. Pongámonos de pie, amados hermanos. ¿Cuántos alegres hay en esta mañana? ¿Cuántos dormidos hay en esta mañana? A ver si los agarraba dormidos, ¿va? Amén, gloria a Dios. Amado hermano, quiero que para terminar juntos, pero separados, amén, podamos empezar a hacernos esas preguntas. Amén. Porque aquí todos creo que quisiéramos tener un llamado específico del Señor para nuestra vida. Si tú sientes
que ese llamado todavía no ha llegado a ti, estoy seguro que el Señor te lo puede revelar. Pero también estoy seguro que siempre hay algo de Dios para tu vida. ¿Qué debemos hacer nosotros? Activarlo. Dios le pregunta, lanza la pregunta al profeta Isaías para ver si él realmente estaba dispuesto. No esperes que ese llamado llegue a ti. Haz cosas para que ese llamado se active a través del poder de Dios. Amén. Es rico estar sentado, acostado. Muchas veces nos gusta no hacer nada, pero cuando hablamos del llamado que Dios tiene para nuestra vida, no se trata de esperar, se trata de actuar. Si nosotros queremos que el Señor nos purifique, nos santifique, nos limpie, tenemos que hacer algo. Tenemos que rendirnos, tenemos que humillarnos, tenemos que reflejar ese corazón dispuesto. Amén. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana para recibir ese llamado de Dios? ¿Cuántos están dispuestos? Levanten su mano. Amén. Levanten su mano. Cierren